niño y bueno. Dios nos bendiga. Vámonos al libro de Miqueas. Miqueas 6:8. Si es Jesús, lo coge, si no, déjalo para luego. Miqueas 6:8. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque cuántas veces en nuestra necesidad te pedimos, Señor, que nos hable. Y nos frustramos porque pensamos que tú no nos hablas tantas veces, a través de tantas maneras. Quieres hablar con nosotros y no tenemos el oído dispuesto para oír. Gracias por esta palabra que tú pusiste en mi corazón, Señor, que no pasó desapercibida. Me hiciste meditar en ella, Dios mío, que me hiciste escudriñarla, pensar qué querías decirme. Gracias porque tú eres bueno. Eres inmensamente bueno. Desde hace muchos días, esta palabra de Miqueas, cuando vino a mi corazón no sabía que era Miqueas, que me había escrito. Es uno de estos versículos que yo no soy muy... Debo de tener mala memoria, yo no soy mucho de memorizar versículos y decirte en qué libro están, pero sí he leído la Biblia muchas veces y son palabras que vienen a mi corazón y que sé que están escritas en la Biblia. De distinguir lo que es un pensamiento de lo que es una verdadera palabra. Y desde hace muchos días me levanté una mañana con esta palabra de hacer justicia, llevar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y no fue un pensamiento malo. No me lo podía quitar de la cabeza, me ponía a hacer cosas y continuamente venía esta palabra a mi mente y ya cuando uno ya en el caminar que tiene con Cristo te das cuenta cuando Dios quiere hablarte. Ya me senté, busqué donde estaba, empecé a escudriñar la Escritura. Gracias a Dios tengo una Biblia que me regaló mi esposa hace muchos años, que es la Biblia cronológica. Y pude no solamente leer esta porción, sino situarla en el tiempo, en el ambiente que se movía en ese tiempo, en todo lo que rodeaba esta palabra. Y bueno, ya desde hace ya muchos días que estoy meditando, escudriñando, y Dios me ha dado un pensamiento que quiero compartir con vosotros. ¿Por qué puso en mí esta palabra, ¿no? Una vez que había localizado donde estaban los libros de Miqueas, pues lo que hice fue, a través de la Biblia cronológica, ver en qué situación está viviendo el pueblo de Dios cuando Dios puso esta palabra en el corazón de Miqueas y el Espíritu Santo inspiró al profeta para escribirle de gran constancia hoy en día para nosotros de esta palabra, ¿no? Y una de las cosas que pude ver es que él fue profeta en el reino del norte de Israel y en ese tiempo, en lugar, el profeta que había era Isaías, fue contemporáneo del profeta Oseas, también en el reino del norte, precedió también en el reino del norte, o sea, fue después de Amós, de Jonás, y veo, cuando leo todos estos libros y estoy escudriñando sobre lo que está escrito en ellos, pues veo que la situación que se estaba moviendo en ese tiempo una situación concreta con los reyes que coinciden con el tiempo de Miqueas, pues eran reyes que ninguno hiciera las cosas bien, y sabéis que cuando los reyes andaban desviados, el pueblo también andaba desviado, andaba perdido, y me puse a escudriñar, porque me decía, bueno, esto ocurrió hace muchos años, ¿no? Pero la palabra de Dios viva y eficaz. Todo lo que está escrito en ella está escrito para nosotros y está escrito para hoy. Porque la palabra de Dios fue ayer y es hoy y será por los siglos siempre, ¿no?
Entonces empecé una vez que profundizaba los libros, los leía detenidamente, me di cuenta de que había muchas circunstancias que se estaban viviendo en ese tiempo y que ahorita, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, coinciden muchas cosas. Entonces entendí que hoy Dios demandaba de mí, pero no sé de ti. Espero que tú escudriñes también esta palabra, que medites en ella y veas si es también para ti, que Dios también está demandando de mí hoy estas cosas. Hacer justicia, llamar misericordia y humillarme ante Dios. Porque la situación que estamos viviendo no es una situación fácil, es una situación bastante dura a todos los niveles. Y a veces los hijos de Dios nos perdemos en querer saber qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Y muchas veces hacemos muchas cosas porque pensamos que Dios lo que demanda de nosotros es que hagamos muchas cosas. Y Dios dice la palabra de Dios solamente. No pide otra cosa, solamente. Porque estas tres cosas, que parecen así en una frase muy simple, son muy profundas. Y son actuales, y es algo que Dios está demandando de nosotros. Puede ser más que nunca sensibles con su voz, ser más que nunca sensibles con las cosas que ocurren a nuestro alrededor, y sobre todo decir, Señor, ¿qué es lo que demandas tú de mí hoy? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Dónde puedo ser efectivo? ¿Dónde puedes utilizar mi vida que realmente te pueda dar todo lo que tú me has dado para ponerlo por obra y poder llevar adelante tu plan? Una de las cosas que ocurrían, lo vamos a leer en Miqueas 2, versículos 1 y 2. Dice: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Eso ocurría en los tiempos de Miqueas, pero eso ocurre hoy día también. Eso está ocurriendo hoy día. Los poderosos están sobre los ricos. Hoy la desigualdad social cada vez es más pronunciada. Cada vez los ricos son más ricos y cada vez los pobres son más pobres. Pero vemos que estas cosas que se estaban viviendo en ese tiempo también las estamos viviendo hoy. Y que ante esa situación Dios levantó un profeta y dio unas palabras y advirtió al pueblo de lo que se estaba haciendo. Y a través de la Biblia, porque dice que la palabra profética más segura, ¿cuál es? La palabra de Dios. Estas profecías son actuales para hoy. Y tenemos que tener en cuenta en nuestras vidas que todo lo que sucede, no sucede porque sí, Dios está en control de todo. Y Dios tiene ya conocimiento de lo que ocurrió, de lo que ocurre y de lo que ocurrirá. Y Él está en control de todo. Y nos advierte y nos deja a través de su palabra cuál debe de ser nuestra actitud. Porque si vemos hoy día, ¿no? Cada día los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Cada día los ricos provocan más crisis y la crisis provoca más pobreza entre los pobres, pero más riqueza entre los ricos. Porque cuando se pasa una crisis, ¿quién tiene el dinero? Los poderosos. Los bancos ganan más dinero que nunca, las grandes empresas ganan más dinero que nunca, y los de a pie cada vez tenemos menos. Y somos tan necios que todavía pensamos que nuestra seguridad está en nuestras riquezas materiales. Y el hombre sigue amontonando riquezas para que venga el rico y se la robe. Y esa es la realidad de la vida. Porque cada vez vivimos más del lado de Dios, más pensando que nosotros somos nuestros propios dioses que podemos llevar nuestra vida. Luego, la desigualdad social y la explotación del débil que Miqueas denuncia aquí hoy día la estamos viviendo también. Otra de las cosas que veía en Miqueas 3, y esto es importante, esta parte es muy importante. Hay dos partes en Miqueas 3, el versículo 1 al 3 y del 9 al 11, donde vemos la corrupción y el abuso del poder, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual, sino también a través de los líderes de la iglesia, y los evangélicos no nos libramos de ellos. Cada vez vemos, pues bueno, no vamos a hablar del Vaticano, vamos a hablar mejor de la iglesia evangélica, porque nosotros no somos católicos, nosotros somos evangélicos.
Católicos, bueno, Dios lo juzgará, los musulmanes, Dios lo juzgará. Nosotros nos tenemos que preocupar, porque si nos consideramos el pueblo de Dios, ocurren estas cosas entre nosotros. Realmente fue algo que ocurrió y ya está ocurriendo esta corrupción y abuso de poder está actual. Vamos a ver. El 3, capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice: Oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? A nuestros gobernantes no les concierne saber lo que es justo. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, es algo que está constante en el ser humano, ¿no? A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Que quitáis su piel y su carne de sobre sus huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y le desolláis su piel de sobre ellos, y le quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carne en olla. Vemos la injusticia social de los gobiernos en España y en cualquier otro país. Aquí somos gente de muchos países. ¿Cuántas personas hay aquí de otros países que han tenido que emigrar de su país por la corrupción de sus gobernantes? ¿Cuánta gente hay que están viviendo que su gobierno le echan la culpa a otro y no reconocen que son ellos los que están haciendo matar? Su gobierno le echan la culpa. En Sudamérica mucha gente, pues bueno, el consuelo no es que los americanos, no, es que tú eres el que firma por pago y te lo llevas garantía. Es muy fácil echar balones fuera. Pero vamos a obviar esta parte social que nosotros la estamos padeciendo. En España también. ¿Qué te voy a contar del gobierno de nuestro país? Pero nosotros no somos políticos, no nos vamos a meter en política. No nos queremos meternos en política, pero es una realidad, ¿no? Pero hay una parte que sí nos concierne como pueblo de Dios, que viene en los versículos del 9 al 11, y dice: Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel. Ahora está hablando pastores, líderes, pseudoapóstoles, pseudoprofetas, pseudo no sé cuántas historias, el hombre se la titulitis dentro de la iglesia evangélica. En no darnos cuenta que el mayor privilegio de un siervo es ser siervo y que el pastor es el primero de los siervos, porque si nosotros representamos a Cristo entre el pueblo de Dios, Jesús, nuestro maestro, nuestro pastor, que dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar. Los grandes apóstoles que sí podían presumir de ser grandes apóstoles, grandes hombres de Dios, grandes personas que nos marcaron la pauta de por dónde tenemos de caminar. Tú lees sus cartas en la Biblia, dice: yo, Pedro, siervo de Jesucristo. No dice: yo, Pedro, el apóstol que anduve. No se echa flores sobre sí. Dice: toda la gloria es de Jesús. Él es el que hizo posible todo lo que estamos viviendo. Pero ocurre así entre nosotros, seamos sinceros, sin ánimo de criticar a nadie, cada uno que se analice para adentro, que mire para adentro y que vea cómo está. Porque no hace falta ser un líder para creerse que somos la Coca-Cola del desierto. No hace falta estar en el liderazgo de la iglesia, para creernos que somos los que tenemos derecho a juzgar a los demás. Tenemos derecho a ir por ahí diciendo: tú te salvas, tú te condenas, este tiene solución y este no. Vamos a seguir leyendo lo que dice Miqueas. Dice, como ves, dice, habla a los jefes de la casa y a los capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertid todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Y está Jehová diciendo, esto es importante, dice: y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá ningún mal sobre nosotros. Desgraciadamente, en España yo no lo he vivido tanto, ¿no? Pero estoy trabajando en México hace tiempo que trabajo en México, como sabéis, y se ha levantado últimamente una ola de profetas impresionante. Y son profetas, este tipo de profetas de la prosperidad. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero realmente Dios está con nosotros.
Porque donde está el pecado, Dios no está. ¿Cómo está tu vida? ¿Tú puedes asegurar Dios conmigo? ¿Cómo está tu vida? Dios quiere estar contigo. Es su único deseo, es su mayor deseo. Yo sé que su corazón debe de llorar cuando ve que sus hijos se pervierten y caminan mal. A veces nosotros, si tú sientes dolor cuando un hijo tuyo se extravía, imagínate los miles y miles y miles de hijos de Dios que andan extraviados. Imagina cómo está el corazón de Dios. Aún en ese dolor, Él nos ama, a pesar de cómo somos. Él nos ama. Hay muchos profetas que van con esta profecía, ¿no? La profecía de la prosperidad, y tú. Pero de lo que tengas, dámelo bien. Hoy día, te digo, en España, más disfrazado. Pero, por ejemplo, yo en México hay una serie de personas, no voy a contar quién, pero sí hay una serie de ellos porque veo cuando se celebran eventos en diferentes lugares. Y hay una serie de personas que se repiten. Estas personas son grandes evangelistas, grandes hombres de Dios que sanan, que hay sanidades, que hay no sé qué, historias, cuántas cosas detrás de ellos. Pero que cuando tú hablas con iglesias que nos han invitado, lo que te piden para ir a predicar, hombre, el caché de uno de estos grandes predicadores, que si el hotel, que si no, en todos los sentidos. Y la palabra de Dios dice, lo que recibís por gracia, dando de gracia. Otra cosa es que tú vayas y que te quieran dar una ofrenda, pero que tú digas, yo voy, pero ¿cuánto me vas a pagar para que yo vaya? ¿Cuánto te cobró a ti, Jesús, por venir a tu vida? ¿Cuántas personas hay dentro de la iglesia evangélica viviendo del evangelio? No viviendo para el evangelio, sino viviendo del evangelio. Y en tiempo de Miquea estas cosas sucedían, pero es que hoy día están sucediendo también. Y la gente van como manada detrás de estas personas que tienen palabrería, que son capaces de seducirte con su vocabulario y se llevan a las grandes multitudes detrás. Y ocurren cosas, muchos milagros preparados de antemano. Te lo digo por testimonio de personas que me han contado situaciones. Habrá sanidades, claro que hay sanidades. Pero ¿de dónde vienen esas sanidades? Porque Jesús un día se le acercaron diciendo, Señor, en tu nombre hemos echado demonios, en tu nombre hemos sanado enfermos, en tu nombre. ¿Y qué le dijo Jesús? Apartados de mí, hacedores de maldad, yo no os conozco de nada. Pero hay que tener cuidado con todas estas cosas. Hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. No hay, anhelamos un milagro. Anhela el milagro de nacer de nuevo. El mayor milagro que puede pasar en tu vida es que puedas nacer de nuevo. Ese es un verdadero milagro. Ese es el milagro que nosotros necesitamos hacer. Y el Dios de milagro que hace posible esas cosas, hoy día continúa haciéndolo. Así que anhelemos esas cosas, las cosas espirituales, no las carnales. Otra cosa que denunciaba Miquea en el capítulo 6, versículo 6 al 7, era sobre las doctrinas erróneas. Y aquí fíjate si podíamos hacer, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi entraña por el pecado de mi alma. ¿Tú piensas que eso es lo que Dios demanda de ti? Grandes sacrificios, grandes holocaustos, que hagas grandes cosas. No, hermano, Dios no está demandando eso de ti. Fíjate esto último que dice, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi entraña por el pecado de mi alma. Es una pregunta, daré mi primogénito, no es necesario que tú lo des, porque Él lo dio por ti. Porque Él dio a su primogénito, a su Hijo, lo dio por nuestros pecados. Tú no lo tienes que hacer. Él ya lo hizo. Dios no quiere sacrificio. Dios quiere que te humilles delante de Él. Dice, hay un versículo que dice que la verdadera religión pura y sin mancha es ayudar al huérfano y a la viuda en sus necesidades.
Eso es lo que Dios demanda de nosotros, que nos humillemos delante de Él. Dios no quiere sacrificio, Él lo hizo. Los sacrificios los hizo Él. A mí me duele en el corazón cuando veo de verdad, vivo en un país católico. La Semana Santa en Andalucía es, pues bueno, como las romerías de las vírgenes, eso es algo. Y cuando uno ve tanta fe engañada de personas que esos días se transforman y quieren aparentar ser, ve uno es gracioso. Sabéis que todo el tráfico de drogas, donde está situado, ¿no? Bueno, pues cerca hay una iglesia y ahí sale una hermandad esta de Semana Santa. Y la mayoría de los costaleros son los que trafican, los traficantes que viven en la barriada, ¿no? Son los que van de costaleros. Y yo cuando estaba en la gasolinera que venían por allí de pasear paso y los veía con los morrillos y decía, madre mía. Pero ¿sabes qué? Que nosotros también lo hacemos. Nos disfrazamos de piedad. Pero luego no tenemos misericordia. Por eso te digo, gloria a Dios, no me cansaré nunca de decirlo, por Betania, por el lugar donde Dios nos ha traído. Porque nosotros, cuando entendimos en nuestros corazones que había que ayudar al prójimo, lo hicimos. Y lo ponemos por obra, no solamente lo tenemos como algo que tenemos que hacer, es una de las acciones que hacemos. Gloria a Dios por los chicos de la Casa de Acogida, por el ministerio de misiones, por tantos ministerios que Dios ha levantado en medio de su pueblo. El buen samaritano. No es saber qué es lo que hay que hacer, es hacerlo. Otra de las crisis grandes que denunciaba Miqueas en ese tiempo y que estamos viviendo actualmente es la crisis familiar y moral. Miqueas 7, versículo 6. El 5 no lo voy a leer, el 5 lo dejo a vosotros de tarea para que lo leáis. Leerlo también apuntado. Si estoy apuntando algunos, yo voy a partir del 6, pero lee también el 5. Dice el 6, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Y hoy día, más que nunca, estamos viendo la destrucción de la familia. No, a lo mejor no de esta forma tan exagerada, ¿no? Pero en realidad, cuando un hijo tuyo con el que tú te has volcado, con el que tú estás anunciando el evangelio, le da la espalda a Dios, te estás deshonrando, estás desechando de ti el mayor tesoro que le puedes dejar. Anhela de ti que le dejes una herencia, con la herencia que tú le quieres dejar, que ame a Dios sobre todas las cosas, esa la desecha, porque no es material. Y esta crisis familiar la estamos viviendo hoy día. La vivía el pueblo de Israel en ese tiempo. Miqueas lo denunciaba, pero nosotros también lo estamos viviendo hoy. Y por eso tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz y actual. Que Dios no estaba hablando ese día para un pueblo determinado. Dios le está hablando hoy a su pueblo, a su iglesia, y nos está diciendo: lo único que quiero de ti, solamente, que ames justicia, que ames misericordia y que te humilles. Hacer justicia, saber que Dios demanda de nosotros hoy hacer justicia es tratar a las personas sin discriminación. Todos somos iguales, no hay ninguna diferencia de ninguna situación, ni de clase social, ni de país, No. Yo cuando muchas veces la gente, yo trabajo en un país extranjero, y muchas veces pues el término de tú español y yo mexicano, pues me lo quieren sacar. Y cuando yo hablo con la gente, con cristianos de allí, les digo: ¿sabes qué? Tú ya no eres mexicano, yo ya no soy español, somos ciudadanos de un reino. Que el rey no es de este mundo y nosotros tampoco. Ya no hay, ya esa división de países ya entre las personas que amamos a Dios ya no está. Somos personas que hemos nacido en lugares diferentes, pero hemos nacido de nuevo en un reino nuevo, con un
rey nuevo, con unos valores nuevos, y donde tenemos que aprender a caminar. Se trata de defender al oprimido y denunciar lo que no es justo. Ser íntegro en los negocios, marcar la diferencia en todos los lugares donde estamos. Si trabajas en una oficina y tu hijo necesita para la escuela folio, o necesita lápices, o necesita un tris, no te los lleves porque en tu oficina haya muchos, porque no son tuyos, son del que la haya comprado. Y si los necesitas y alguien te lo puede dar, pídelo, no te los lleves, no te creas con el derecho de decir, si ahí hay 50 cuadernos, me llevo uno y no pasa nada. ¿Vale? Pues no pasa nada. A lo mejor nadie te va a llamar la atención, ni tu jefe tan siquiera que te ve. Pero el que ve en lo secreto, si te está diciendo, eso no es tuyo, eso es robar. Eso se llama robar. No, es que un clip vale muy poco dinero, pero es que el robo no es por la cuantía, es por el hecho de hacerlo. Cuando vayas a hacer tu declaración de renta, no busques de a ver cómo puedo hackear. No me hagas factura, no, hay que ser íntegro en todo y en todo momento. No, es que el gobierno no es justo. Bueno, ellos tendrán que dar cuenta. No somos nosotros los que vamos a dar cuenta. Nosotros también tendremos que dar cuenta. Y viene una obra donde me partía el corazón porque se movía mucho dinero negro. Y cuando me tocaba a mí ir al banco muchas veces a recoger partidas de dinero, yo decía la procedencia de las Islas Caimán, y yo decía, madre mía, la Isla Caimán no está el Banco de Bilbao, ni el Banco de Santander, hay unos que son bancos donde uno mete el dinero para que no sepa nadie dónde está. Y la excusa era, para que se lo lleve el gobierno, lo invertimos en la obra de Dios. Vale, porque Dios necesita que nosotros hagamos trampa, porque la obra no es de Él, la obra es nuestra. No, hermano, la obra es de Dios. Y Jehová Jireh es Él, no somos nosotros. Él es Jehová Jireh. Él es el que provee y prueba nuestra integridad. Eso es hacer justicia, ser justo en esas cosas. Amar misericordia. Otra de las cosas que Dios demanda solamente, amar misericordia. Amar misericordia es perdonar. Aun cuando aún tengamos derecho a vengarnos porque nos han hecho mucho daño, es necesario perdonar. Entre otras cosas porque Jesús nos advirtió, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. ¿Realmente tú quieres que Dios te perdone tal como tú perdonas? ¿Realmente quieres? ¿O prefieres que Él te enseñe realmente a perdonar? Amar misericordia es hacer el bien sin esperar recompensa. Dios no te ama para que tú lo ames. Dios te ama a pesar de que tú no lo ames, a pesar de que tú le des la espalda. Dios te ama porque su esencia es el amor. Y amar misericordia es tener ese corazón capaz de amar a los que nos odian, a los que nos perjudican, a los que nos persiguen, a los que nos difaman. Amar a tu enemigo, aprender a perdonar. Es que lo que me ha hecho no se puede quedar sin justicia. Se va a quedar sin justicia y una promesa de Dios que dice, mía es la venganza. Quien te haga daño, yo daré cuenta. A veces pensamos que la gente que va mal, les va las cosas bien. No. Se van a pasar al infierno, la vida eterna en el infierno. No les puede ir bien nunca. Les puede ir bien aquí en la tierra, 4 días. Pero la eternidad, y la eternidad más larga que la vida, bastante más. Amar misericordia es servir a los otros para tratar de ser cada vez más como Cristo. Que recuerden, Él dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida. Y a dar mi vida por la vida de muchos. Y así tenemos que nosotros darnos cuenta la importancia de darnos prioridad los unos a los otros, de anteponer al otro por delante de ti, de irte para atrás para que el otro pueda irse hacia adelante. Humillarte, porque dice que al que se humilla Dios lo exalta y al que se exalta Dios lo humilla. Pues tú sabrás cómo quieres jugar con Dios.
O si realmente quiere jugar o quiere obedecernos, que es lo que debemos de hacer, ¿no? Y lo otro que demanda Dios de nosotros es humillarnos delante de Él. Y humillarnos delante de Él es vivir dependiendo de Él. Darnos cuenta de que nosotros no estamos preparados para llevar nuestras vidas. Aunque las cosas nos vayan bien. Aunque aparentemente todo nos vaya muy bien. Yo no me puedo quejar, yo no necesito a Dios. Yo mi casa me la he comprado sin Dios. Mi coche me lo he comprado sin Dios. Mi terreno los tengo sin Dios. Las vacaciones que me puedo pegar en él las tengo sin Dios. Pero ¿sabes qué? Todas esas cosas aquí se van a quedar. Acumula tesoro. Donde ni la polilla ni el orín la van a corromper. Aprende a vivir con lo que Dios te da. Somos hijos de Dios. No vivimos como miserables. Aunque no tengamos, no vivimos como miserables. ¿Cómo va a vivir? El hijo de un rey no vive como un miserable. Dios nos enseña a conformarnos en lo bueno, en lo malo, en la escasez, y en todo momento la gloria sea para Él. En el momento que estemos viviendo, en el tiempo que estemos pasando, la gloria sea siempre para Él. Humillarte ante tu Dios es reconocer la dependencia de Dios en todo, de no creernos nuestros propios dioses, de no creernos que somos los dueños de nuestra vida. Es buscar su dirección antes de tomar decisiones. ¿Cuántas decisiones erróneas tomamos? Primero decidimos y una vez que hemos decidido qué es lo que vamos a hacer, entonces nos arrodillamos delante de Dios y decimos, Señor, ayúdame, dame con qué, no puedo pagar la letra, a ver cómo lo hace. Pero primero ya la decisión de meternos en muchas cosas, de hacer muchas cosas, las hemos hecho dándole la espalda a Él, o al menos sin contar con Él. Pero una vez que lo hacemos, entonces sí queremos su bendición. Aprendamos a poner las cosas en orden, a hacer las cosas en el orden correcto de Dios. Humillarte ante tu Dios es no ser orgullosos espirituales, no creernos más que nadie, no creernos que estamos por encima del bien y del mal, no creernos que somos como antes decía, que somos la Coca-Cola del desierto, no. Estamos llamados a amarnos los unos a los otros, a humillarnos delante de los unos y de los otros, a dar nuestra vida por el otro. Justicia es hacer lo correcto en nuestras acciones. Misericordia, lo bondadoso en nuestras relaciones. Y la humildad, lo verdadero en nuestra relación con Dios. Y cuando yo estaba viendo todas estas cosas y entendía que ante las situaciones que pasaban en el tiempo de Miqueas, que estamos viviendo ahora, lo que Dios estaba demandando de mí es hacer estas cosas, pues otra de las cosas que descubrí, porque digo que leí todos los libros, el de Isaías aún no lo he terminado. Es más largo. El libro de Isaías, antes de predicar esto, no lo he terminado. Estoy leyéndolo, pero todavía no lo he terminado. Y en el coche cuando vengo lo que hago es que lo pongo en el audio de la Biblia y lo vengo escuchando. Pero Miqueas y Isaías, te digo que los dos coincidieron en el tiempo, uno en el reino del norte y otro en el reino del sur. Isaías, sabéis que hizo montones de profecías de Jesús. Y Miqueas también tiene una que es preciosa. Vamos a verla en Miqueas 5, versículo 2. Pero dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Qué profecía más bonita de Jesús, y qué bonito para nosotros decir, de los más pequeños, una vez más, de lo más pequeño, Dios levantó lo más grande. Del pueblo más pequeñito, Dios levantó lo más grande. Si te crees pequeño delante de Dios, Dios hizo las grandes cosas a través de las cosas pequeñas. Ninguno somos pequeños delante de Dios. Dios quiere en tu pequeñez ponerte, exaltarte hasta lo sumo, cuando tú te humilles ante Él. Qué bueno que de nuevo con este pueblecito, y más, Él podía haber escogido 1000 lugares donde nacer. Y Él escogió un pesebre. Que un día nuestro corazón pueda ser ese pesebre donde Jesús nazca.
que Jesús, si todavía no ha nacido en tu vida, que tu corazón sea un corazón pesebre, donde Él pueda nacer, donde Él pueda hacer todas las maravillas que Él hizo, donde tú puedas experimentar la verdadera Navidad, que se celebra un día determinado y que todo el mundo es bueno, toda la familia se perdona ese día, aunque luego otro día ya todo se olvide, pero la verdadera Navidad, siempre nos recordamos cuando llegan esos días, el día que Dios nació en nuestro corazón. Y eso es lo que Dios quiere hacer de la casa más pequeña, el lugar más sucio, más vil, más menospreciado. ¿Cuál era? Un pesebre donde estaban las vacas comiendo y estaría todo lleno de yo qué sé, ¿no? José seguramente pondría vaca limpia, pero el pesebre en sí estaría mordido por las vacas llenas de baba de yo qué sé, ¿no? En su humildad, Dios hasta en eso, Jesús nos anunció su humildad. Y hay una parte muy bonita en este que dice, sus salidas son desde el principio y desde la eternidad. Está hablando de Jesús, del Hijo de María, pero está hablando del Dios eterno, que el que iba a nacer era un niño que había nacido de María, pero era el Dios eterno que no tenía ni principio ni final. La riqueza de esta profecía es inmensa, inmensa. Dice, sus salidas son desde el principio, desde la eternidad, porque Jesús no tenía ni principio ni final, aunque Él vivió como hombre, porque se despojó a sí mismo, ¿no? Y vemos que, para terminar, que en medio de todo este caos que vivía el pueblo, donde Dios habla a través de Isaías y a través de Miqueas, a través de los dos hay una promesa de salida a todo esto, que es la venida de Jesús, ¿no? Y pasaron siglos, creo que son 7 siglos desde Miqueas hasta el nacimiento de Jesús, pasaron 7 siglos y Dios cumplió su promesa y en Belén y Efrata nació ese niño, porque Dios cumple sus promesas. No es que tardó 7 siglos, bueno, y hay una promesa que está todavía por cumplir. Para que veamos esto de la eternidad, Juan ya lo entendió. Una revelación del Espíritu Santo con Juan. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice en el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Y ese niño que nació después de una promesa de 7 siglos, antes de irse, dio otra promesa y dijo, vendré de nuevo. Y en eso estamos, el pueblo de Dios, en que esa promesa del Dios que cumple sus promesas se cumpla. Y eso es lo que debe de mover nuestros corazones, que a pesar de todo lo que estamos viviendo, a pesar de toda la maldad que nos rodea, a pesar de todas las situaciones que está viviendo este mundo, el Dios que cumple todas sus promesas nos dijo, y vendré. Y la palabra de Dios termina en Apocalipsis 22, versículo 21, en el 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Maranata, Cristo viene, hermano, Cristo viene. Todo esto que estamos viviendo, toda esta maldad es una advertencia para que tú y yo nos demos cuenta de que solamente Dios está demandando de nosotros que andemos correctamente, que obedezcamos su palabra, que seamos verdaderamente sus hijos, que nuestra vida den testimonios de Él, que preparemos, igual que los pastores preparaban la venida y los magos fueron a adorar, que preparemos este tiempo. Nosotros somos esas estrellas que vamos a guiar a las multitudes hacia Jesús, hacia el pesebre donde Él quiere nacer, llevar las buenas nuevas a esas personas que aún no conocen a Cristo, o los que conocen a Cristo y todavía no han nacido de nuevo, a que den ese milagro en sus corazones. Que Cristo pueda nacer y hacer y transformar, para que con nuestra locura y con nuestra vivir como Cristo seamos capaces de continuar al mundo. Y que la intención de Jesús
de que la iglesia, su iglesia, fuera una punta de lanza en medio de la oscuridad, que nosotros como luces fuéramos una punta de lanza en medio de la oscuridad, se cumple, y no permitamos que por las puertas, como decía Rebeca, ni por el atrio, entre la oscuridad de la calle. Que el mundo no entre en la iglesia, sino que la iglesia vaya al mundo a arrebatar las almas que el enemigo le ha robado a nuestro Cristo, que Él murió por cada uno de ellos. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra es eterna, por siempre y para siempre. Ayúdanos a ser esas personas que tú estás buscando, esos verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, esos verdaderos hijos tuyos que se levanten en fe, sabiendo que somos portadores de tu presencia, que somos la punta de lanza que Dios ha abierto para que vayamos a llevar oscuridad al perdido, que vayamos a llevar una guía al ciego, que enderecemos las piernas de las personas que están andando mal, que sean esos milagros los que nosotros nos demos cuenta que Dios nos está preparando para hacer ver al ciego, que no mire con ojos carnales, que mire con ojos espirituales, donde te puedan ver a ti. Esa es la verdadera sanidad en la ceguera que el mundo necesita. Que a los que roban nos roben, que a los que andan mal caminen bien, que a las personas que como nosotros andaban perdidos encontremos la luz y la guía y sigamos tus pasos, Jesús, porque solamente en ti está la salvación.